By the way, this is the only musical instrument I know of that you play without touching it. Now, this is for volume. And the closer I get... And if you see a pretty girl, you go... All right, well, now that I've demonstrated my ignorance, let me stand out of the way, because if I stand close, you see, the static from my body or something gets in the way. So I'll back off, all right? Электромузыкальный инструмент терминвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Ese que vimos en la introducción fue Leon Theremin o Theremin, científico ruso nacido en 1896 en San Petersburgo y que es conocido por el instrumento musical que tocaba. Aunque ese instrumento es conocido como el Theremin o Theremin, tomado de su nombre, fue llamado también el etherphone o etherphone en inglés. Cuando vi la palabra en el nombre original del instrumento, empezamos a indagar. ¿Cuál fue la razón de haber cambiado el nombre? ¿Por qué hay referencias del éter? ¿Por qué se nos menciona vagamente de éter en la naturaleza de este instrumento? Según uno de los doblajes que le hicimos al canal de Space Busters en su video Éter, el quinto elemento, la cantidad de libros técnicos del uso del éter de finales y principios de los 1900 es abrumador. ¿Por qué dejaron de escribir libros acerca de este tema? Muchas de las investigaciones apuntan que a partir del momento en que las élites empezaron, o más bien aprendieron a lucrar con la energía, parece que hubo una agenda para simplemente no hablar más del tema, ni siquiera a nivel académico. Ahora quiero mostrarles un sitio de sintetizadores para aquellas personas con trasfondo musical. Quizá esto se les haga familiar. Ese es un sitio que pues vende sintetizadores y que habla de sintetizadores y esa tecnología electrónica. Vamos a ver aquí algunos de sus productos y publicaciones. Entonces un sitio como este, moogmusic.com, es simplemente un sitio comercial donde se vende, tiene su catálogo de productos. Sin embargo, en publicaciones de este tipo jamás nos imaginaríamos que pudiéramos encontrar algo medio histórico. Sin embargo, sí, les voy a mostrar lo que encontramos en este sitio interesantísimo de un artículo donde se nos habla del instrumento que estaba tocando Leon Theremin. Que les vamos a leer una parte de su texto que está muy interesante, que es histórico y es interesante porque hay mucho escrutinio probablemente de la élite para eliminar libros didácticos donde quizás se hablaba del éter, pero cuando hablamos de cosas de entretenimiento o pues blogs así de que son cosas a la venta, quizá pueda pasar el filtro y aún así hablarnos de esa naturaleza del éter. Vamos a empezar a leer este pequeño artículo del sitio moogmusic.com. Dice: el theremin se toca sin siquiera tocarlo físicamente. Dos antenas conectadas al instrumento emiten campos electromagnéticos. Al interrumpir estos campos, un músico puede afectar el tono y el volumen del instrumento, creando una música misteriosa y etérea. Esa fue la palabra que me llamó la atención. Una publicación comercial con un catálogo, con un montón de productos. Quizá tengan un poco más de libertad de mencionarnos esa palabra que ha desaparecido
de los libros, pero donde quizá no hay un escrutinio y pues pueda ponerse ahí. Pero me llamó la atención que nos hablen de música misteriosa y etérea. León Theremin hizo una famosa demostración del instrumento a Vladimir Lenin, quien quedó tan impresionado que envió a Theremin a través de Rusia, Europa y finalmente a los Estados Unidos para hacer una demostración de su invento. Theremin tenía la intención de permanecer en los Estados Unidos por solo 6 meses, pero a través de la extensión continua de su vida, terminó permaneciendo aquí en Estados Unidos durante 11 años. Durante este periodo, Theremin y su instrumento llamaron la atención de Clara Rockmore, que se convirtió en la mayor virtuosa de Theremin del mundo. La estancia de Theremin en los Estados Unidos resultó muy fructífera para él. Después sigue el siguiente párrafo. Cuando Lenin envió a Leo Theremin en su gira por el mundo, lo hizo no solo para que Theremin demostrara su instrumento, sino también para espiar a los ingenieros del mundo. Durante los 11 años que Theremin estuvo en los Estados Unidos, también estuvo realizando espionaje industrial. Al presentar sus patentes y hacerse amigo de otros inventores, Theremin obtuvo acceso a documentos confidenciales y secretos comerciales, información que envió de regreso a Rusia. Esto continuó hasta 1938, cuando Theremin desapareció misteriosamente de su apartamento de Nueva York. Se cree ampliamente que los funcionarios rusos extraditaron a Theremin, pero muchos sienten que huyó de los estados por su propia voluntad, ya sea por temor a que se descubra su encubrimiento o por pura nostalgia. Cuando Theremin regresó a Rusia, no fue recibido como un héroe, sino que fue enviado a un campo de trabajo donde se vio obligado a crear herramientas de escucha y dispositivos de escucha para ser utilizados por la policía secreta. Fue durante este periodo que Theremin creó The Thing, un dispositivo que fue oculto en una réplica del Gran Sello de los Estados Unidos y presentado por eruditos soviéticos como un gesto de amistad. El embajador de los Estados Unidos. El dispositivo transmitió conversaciones confidenciales desde la oficina del embajador durante 7 años hasta que fue descubierto accidentalmente en 1952. Después de muchos años de cautiverio, Theremin fue liberado de los campos de trabajo soviéticos y quedó libre para vivir su vida. Comenzó a trabajar en el Conservatorio de Música de Moscú, donde continuó construyendo theremins y capacitando a músicos en la ejecución del instrumento. El último alumno de Theremin fue su sobrina nieta, Lidia Kavina, quien ahora es considerada una de las mejores músicas de Theremin del mundo. Interesante que en este texto, como les dije, es un sitio comercial, con catálogo, con productos, nos dé mucha información histórica. Esto de agentes secretos, ya sea de Rusia a Estados Unidos o de Estados Unidos a Rusia, la conocida Guerra Fría y todo ese tipo de cosas, pareciera que es un show que nos venden. Y el intercambio de ideas entre científicos creo que siempre ha sido parte de la agenda. Lo hemos visto en el pasado con las exposiciones internacionales o las ferias internacionales donde aparece la élite. Si encontraban una tecnología en cierta parte o ellos decían que la inventaban, para darla a conocer o intercambiarla, era necesario que en estas ferias se encontraran para ver en qué se podían ayudar. Entonces es necesario para ellos intercambiar conocimientos y obviamente vendernos una novela o un show de que están peleados, como pasa usualmente en estas noticias. Por lo menos esa es nuestra apreciación. Entonces, este es un sitio muy interesante porque, como les dije, menciona la palabra éter, o sea, música etérea, en ese tipo de publicaciones. Ahora, como contexto quiero mostrarles que la palabra phone en uno de estos sitios de etimología nos dicen que es un elemento de palabra formada que significa voz o sonido, también como el hablante del griego. Entonces podemos decir que etherphone o etherphone es el sonido o la voz del éter. Así que con este preámbulo vamos a traducir este artículo del Daily Worker de febrero 8 de 1928, donde en una publicación que tiene más tinte de entretenimiento y a la misma vez científico, y como hemos visto en el pasado, con publicaciones que tienen que ver con el entretenimiento, quizás información que no tiene tanto escrutinio de ser encubierto como un libro didáctico. En este artículo se describe la ejecución del etherphone o el etherphone como parte de un evento de entretenimiento y en parte nos mencionan que el éter era de conocimiento y uso público. O sea, para que menciones la palabra en una publicación y que no suene extraña, porque se menciona un par de veces, podríamos deducir que era una palabra de
de conocimiento público, que se ha ido borrando en estos 100 años y que obviamente casi no la escuchamos mencionar en publicaciones, digamos que oficiales de prensa o de revistas y ese tipo de cosas. Entonces iremos con nuestra traducción del artículo y después volveremos para comentar. El artículo dice: campo de la música revolucionado por un científico de la Rusia soviética, 8 de febrero de 1928. Dice por acá: cuando Leon Theremin movió su mano derecha ante una antena proyectada hacia arriba y su mano izquierda ante otra en disposición de bucle horizontal en el reverso del pequeño gabinete, y de hecho hizo música sin la ayuda de arco, teclado o boquilla, el jueves pasado por la noche en el auditorio de ingenieros, quedamos asombrados. Todo el mundo había oído que este profesor del Instituto Estatal de Física Técnica de Leningrado había demostrado su afirmación de que la música podía crearse a partir de éter. Esto lo dice la publicación. Como les dije, pareciera que es de uso público, simplemente controlando el campo de la electricidad estática, pero no hasta que se produjeron realmente los tonos claros y puros de toda la escala de tonos audibles y se agregó la vibración a través del rápido movimiento de la mano izquierda, lo que confiere riqueza y color a los tonos, que la realidad y la inmensidad de la invención se nos antojaron. Theremin, a través de su intérprete, el Dr. S.T. Quimby, de la Universidad de Columbia, explicó los principios científicos básicos de su descubrimiento en un discurso introductorio sobre nuevos senderos resplandecientes en el arte de la cremación musical. Dice por acá: al utilizar electricidad, dijo Theremin, se crea un campo de electricidad estática alrededor de dos antenas, similar al responsable del sonido estridente que se escucha cuando se gira el nudo de una radio ordinaria. Dado que la mano humana es un conductor de electricidad, cuando entra en este campo alrededor de la antena, el volumen se retira hacia la mano, por lo que el tono aumenta y la intensidad del tono se regula y controla inmediatamente el movimiento de las manos hacia y desde las antenas. El sonido se emite realmente en el gabinete y se transmite a través de los altavoces. Lo subrayé ahí porque me parece importantísimo que se nos esté diciendo en una publicación de entretenimiento que nuestras manos son conductores de electricidad y que en este caso pueden ser controladores tanto del volumen como de los tonos del instrumento, sin tocarlos, lo cual es bastante, sorprendente por sí mismo. Desde el chirrido molesto de la estática, Theremin creó tonos cuya intensidad iba desde el pianísimo más suave y delicado hasta un fortísimo atronador e impresionante. Los tonos sugerían la claridad del violín, la riqueza y profundidad del violonchelo, la plenitud de una voz humana de contralto, el clarinete, incluso la calidad tonal del flageolet. Con la ayuda del primer alumno de música éter, muy impresionante saber que nos mencionaron ese término ahí, música éter, J. Goldberg, Theremin presentó un variado programa de todos estos autores de música. Tanto Theremin como su alumno no pretenden ser músicos. Gran parte del tiempo estuvo desafinado, dado que la música se crea a través del movimiento de las manos, fluye en ondas y el staccato del piano está totalmente ausente. Así, la lentitud y el casi lloriqueo se volvieron monótonos. Sin embargo, el valor de la invención no debe minimizarse. Las posibilidades musicales del instrumento son ilimitadas. Casi parecía que no podía haber fin para el rango de tono que subía desde una nota más baja que cualquier otra producida por el viento o un instrumento de cuerda hasta tal altura, que desaparecía más allá del rango auditivo. También en volumen parecía no haber límite. Theremin demostró cómo su instrumento podía acoplarse a un atril a muchos pies de su gabinete, ilustrando que una orquesta entera podía presentar sinfonías. Mientras que las notas blancas y negras del piano están separadas por medias notas, el instrumento de Theremin es capaz de realizar un sombreado tan fino como una variación de un centésimo tono. Para aquellos que estamos muy familiarizados de la música y los tonos, es impresionante que se nos hablen de medios tonos, ¿verdad? En la tecla negra con la tecla blanca de un piano, pero el Theremin es posible dividir eso en 100 partes, en centésimas. Queda por ver qué podrá hacer un músico de primer nivel con el extraordinario invento que se desarrolló en una universidad de la Unión Soviética. Theremin declara que cualquiera puede usar su instrumento. De hecho, se puede conectar a la radio ordinaria
si se elimina el micrófono. O sea, aquí nos están hablando del concepto inalámbrico, lo cual es bastante impresionante. Es con extrema impaciencia que aquellos que escucharon la música de Theremin esperan el momento en que músicos genuinos, liberados de la restricción del arco, de teclado o boquilla comparativamente incómodo, crearán nueva música de una calidad que este revolucionario invento hizo posible. La demostración se realizó bajo los auspicios de la Sociedad Estadounidense para las Relaciones Culturales con Rusia, junto con la exposición que realizaron en 119 West 57 Street. Pero bueno, este es el artículo, muy interesante, o sea, hay muchas cosas que podemos interpretar y quizá pues teorizar. Igual me encantaría saber lo que piensan ustedes. Seguidamente veremos a Léon Theremin ejecutando el instrumento en 1930 para una audiencia francesa. Un recurso visual más de cómo funciona el Etherphone o el Theremin nos hace preguntar de la tecnología que nos han descrito como inalámbrica. ¿Por qué a principios de los 1900 siguen apareciendo evidencias del uso de tecnologías inalámbricas? ¿Será que Theremin, al igual que Tesla, redescubrieron una tecnología ya existente? Me encantaría escuchar qué piensan ustedes. Para cerrar, acá está Léon Theremin, quien murió en 1993, en su última entrevista para un medio ruso. Aparte de su tecnología etérea, también hablaba de métodos de rejuvenecimiento, algo que nos pone a pensar. Acá él está hablando, pero no dice mucho. Lo interrumpen cuando está tosiendo para preguntarle sobre la tecnología de no morir o algo así, sobre sus trabajos, sobre la inmortalidad. El primer método es un tratamiento donde un año rejuveneces 4. Puedes llegar a tener unos 25 años, dice. El segundo es si una persona murió, pero no se rompió en pedazos su cuerpo, sino que lo conservó, pero fueron dañados sus mecanismos como corazón, pulmones. Se puede recuperar esa persona para que continúe viviendo. Esos dos tratamientos son en los que él ha trabajado. La verdad, el señor Léon Theremin, un personaje muy intrigante y con mucho para aprender. Pero por ahora sería todo, y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.